Yari no Yusha, capítulo 116, El príncipe de Melromarque. Así que mi primer filorial falleció antes de convertirse en reina. Si se presenta la oportunidad, esta vez quiero convertir a Freon en una filorial de verdad. Enderecé el pecho y anuncié eso a todos. Oye, ¿eso significa? Kill habló como si se hubiera quedado sin palabras. Su rostro estaba pálido. ¿Por qué esa reacción? Este era el momento de llorar por la tragedia, ¿no? Em, por alguna razón todos se quedaron sin palabras. ¿Se habrán conmovido con mi pasado? Me suena a algo parecido. Mi prometida dijo eso con una expresión que combinaba miedo y certeza. ¿A qué te refieres? Mi suegro parecía cuidadoso con ella. Es sobre mi padre. Hubo una desgracia, y por eso terminó odiando aún más al héroe del escudo. Que ese tipo de basura sufriera no sería más que su merecido, ¿no? Además, no veo conexión alguna entre Freon y ese tipo. Según Motoyasu, en el pasado hubo una guerra con Siltveld, y por eso hubo muchas cosas, ¿no? Antes era terrible, pero ahora solo tiene algunos problemas, ¿verdad? Sí, por lo que dice mi madre. Mi padre era un padre cariñoso y cuando nació mi hermana mayor la parte racional de antes se fue apagando, aunque no estaba del todo mal. Pero lo que lo volvió realmente extraño fue la muerte de mi hermano, según dice mi madre. ¿Hermano? ¿Melty tenía un hermano mayor? ¿Eh? No lo había escuchado antes. En el futuro no recuerdo haber oído algo así. Sí, alguien entre mi hermana y yo. Era menor que ella y mayor que yo. Ya murió, parece. Murió siendo muy joven. No recuerdo eso. En el futuro ni mi prometida ni la reina han comentado algo así, creo. Mi madre y mi padre no querían hablar de ese pasado y se lamentaban de que ese incidente dejó una grieta entre ellos. ¿Puedo preguntar más detalles? Sí, mi prometida empezó a relatar de corrido. Naturalmente ella no estaba presente en los hechos, así que era algo oído de terceros. Para resumir, al parecer había otro hijo entre el cerdo ese y mi prometida. En esos tiempos, Melromark era un lugar más tranquilo. La reina llevaba justo 10 años en el trono. Los padres de la reina habían muerto en una guerra anterior, así que ella también era relativamente joven entonces. Las relaciones exteriores estaban ocupadas, pero no pasaba como ahora que casi siempre está fuera del reino. En aquel entonces, la hostilidad con Siltveld empezaba a disminuir. Se decía que fue porque el cerdo, usando su astucia, logró disminuir la influencia del principal extremista, Hakuko. La reina, mirando al futuro, había promovido una política de paz con Siltveld. Al principio el cerdo se mostró reacio, pero tras acabar su venganza, hablaba con la reina sobre la idea de someter gradualmente a Siltveld. Su estrategia de asfixiarlo poco a poco era muy propia de él. Como parte de eso, optaron por fingir cordialidad a simple vista. La reina, influida por la actuación del cerdo, empezó a interesarse por las leyendas de los héroes y a entender la historia desde una perspectiva más objetiva, cambiando así su percepción actual. Mi prometida contó eso como si fuera una introducción sin mayor importancia. ¿Y entonces? ¿Por qué el padre de Melty terminó así? Yo era bebé, así que no lo sé con exactitud. Pero recibieron a un niño de la realeza de Siltveld, o al menos así lo presentaron, para demostrar amistad. Ajá. Pero ese niño resultó ser un asesino. En una cena envenenó a mi hermano junto con su acompañante. Fue enfrente de mi padre. Envenenamiento, vaya, o sea que era un extremista. Eso parece. Pero quien lo denunció y afirmó que el niño que habían recibido era el culpable fue mi hermana mayor. Dijo que había visto el veneno y notado el comportamiento sospechoso de los sirvientes. Mi suegro entrecerró los ojos. Yo también sentí que había una conspiración. Era justo algo que ese cerdo podría idear. Al parecer hasta confesó el culpable diciendo, «No puedo perdonar a quienes mataron a mi familia. ¡Que se pudran!». Y después, al investigar, resultó que en verdad la familia del niño que habíamos acogido había muerto de forma extraña. Superficialmente, sí, parecía algo que iba a enconarse. Por ese incidente, mi padre se cerró en sus ideas y empezó a proteger a la familia restante en exceso y dijo que a cualquiera relacionado con Siltveld había que matarlo de inmediato. Pero mi prometida frunció el ceño, respiró hondo y continuó. Mi madre, al ver la cara de mi hermana ese día, pensó que la verdad podría ser otra. Considerando lo ocurrido hasta ahora, eso suena correcto. Yo también lo pienso.
Siempre había sucesos extraños alrededor de mi hermana. Por eso mi madre la vigilaba constantemente. Crió a mi hermana y a mí por separado por esa razón. Y aún así dejaron al cerdo tranquilo. Nunca había pruebas decisivas. No sé si mi hermana era muy hábil para ocultar las cosas o si había otros factores. Además, parece que mi hermana no se acercó ni habló con el hijo de Siltveld. Sí, en ese caso no podría ser el culpable. Dicen que el autor principal fue ese niño y el cooperador su acompañante, pero mi madre murmuró una vez, ¿por qué el ambiente del acompañante y el de mi hermana eran tan parecidos? Es difícil atribuirlo todo a una coincidencia, pero ¿qué es esto? Siento que hay recuerdos que debo traer a la mente. ¿Motoyasu? ¿Sí? No sé, pensé que tal vez supieras algo. Me parece que recuerdo algo, pero no logro traerlo a la mente con claridad. Aunque siempre hay sucesos peligrosos alrededor del cerdo. Es una verdadera mala suerte. Vaya, sería mejor encerrarlo, o incluso ejecutarlo. Entiendo. Ese rey tiene sus razones para odiarme, ¿no? Por eso, aunque creo que es difícil, quiero que no odies a mi padre. Está bien, si puedo, haré que las naciones mantengan relaciones amistosas como tu madre quisiera. Gracias, héroe del escudo. Mi prometida agradeció las palabras de mi suegro. Simple, las palabras siempre tienen varios significados. Como era de esperarse de mi suegro, está diciendo implícitamente que no se lleven bien, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo que? No es eso. Motoyasu, cállate. Mi suegro me llamó la atención. Pero alrededor del cerdo pasan muchas cosas extrañas. Sí, así es. ¿Tú también tienes memoria de eso, Motoyasu? La tengo. Cuando aún lo seguía por todos lados, hubo una afluencia extraña de cerdos que invitaba a otros cerdos a entrar. Muchos desaparecían sin decir adiós. Ah, sin duda los estaban eliminando en secreto. Motoyasu ha sido algo despistado, por eso le era fácil usarlo. ¿Así que era así? Tenía un mal presentimiento. Así que él era el titiritero. Bueno, al final es una lucha entre cerdos. No me importa en absoluto. No, Motoyasu, pareces como si esto no fuera contigo, pero ¿en verdad escuchaste la historia de Melty? ¿Que esa basura fue arrastrada a un incidente trágico? No. De alguna manera, ¿no te recuerda al primer filorial que criaste? ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Mi corazón latió fuerte y de pronto sentí un dolor punzante en la cabeza. ¿Qué será? Siento que con lo que diga mi suegro a continuación, voy a darme cuenta de algo que no sabía conscientemente. La que vino a reportar fue esa princesa, y la muerte de alguien querido. Al final, ese incidente endureció las ideas del padre. Tú y el rey han llegado, por distintas razones, a la misma conclusión. No confiar en mí y convertirme en su enemigo. Una configuración que existía pero no se usó, parte 2.